Ven que hablamos de la doxiciclina en embarazo, ¿verdad? Aproximadamente, si no me equivoco, 2017, la Food and Drug Association, que pues bueno, es la encargada del control de medicamentos en Estados Unidos, pero pues francamente muchos gobiernos en todo el mundo basan, de acuerdo a sus recomendaciones, también sus políticas. Eso incluye México. Anunció que, más que nada para manejo de anthrax, el uso de la doxiciclina era seguro para iniciarlo como tratamiento de primera línea en profilaxis, prevención de anthrax en este grupo de pacientes. Y abrió el debate de qué casos usar las tetraciclinas. Ellos dicen que hasta ahorita no hay estudios que demuestren seguridad, pero tampoco daño, al menos de manera con evidencia fuerte, porque ya hay evidencia, y aquí lo comenta. Aquí tenemos este estudio sobre riesgos teratogénicos de la doxiciclina, 229,000 pacientes, es retrospectivo, observacional, obviamente, pero aquí menciona que los malformaciones que se buscan, que pudiesen ser asociadas a medicamentos, no se vieron, pero especifico que esto es en animales. ¿Ok? En todo caso, han hecho también seguimiento a pacientitas que han recibido y han decidido que realmente el tratamiento se puede usar en enfermedades donde es primera línea. Actualmente, anthrax. Dado que de anthrax solo hay dos opciones terapéuticas, que son las tetraciclinas y las quinolonas. Y las quinolonas sí está bien descrito su efecto teratogénico en niños y también durante el embarazo, por lo tanto, pues no se usan. Pero la doxiciclina se abrió esta oportunidad para este medicamento. Ahorita, cuando hablamos de Coxiella burnetii, las guías, revisándolas, siguen comentando en embarazo trimetoprim sulfamethoxazol como primera línea, como lo vieron bien ayer en la clase que presentó la doctora. Sin embargo, les recalco, ya se está empezando a incluir, y esto ya en los siguientes años debería ponerse en las guías, de que la doxiciclina se va a agregar a más padecimientos en el embarazo. Por lo menos a estos donde pues prácticamente es primera línea, que son las ricketsiosas y Coxiella burnetii, y pues bueno, anthrax, que aquí nos pone el ejemplo. Nada más quería hacer hincapié en esto porque pues digo, va a ser un problemita en el futuro por lo de que como no se ha cambiado el etiquetado en México, hay abogados que se aprovechan de eso, pero digo, sí se puede llegar a usar, ustedes nada más susténtelo bien y hagan las advertencias. La recomendación es por menos de 21 días para la mayoría de padecimientos que se requieren, no se requieren. Ya captó y no me acuerdo qué quedamos o si ya íbamos a empezar coronavirus. Vamos a empezar SARS-CoV-2. Excelente. Muy bien. Entonces, ayer estábamos terminando hantavirus, ¿verdad? Y Coxiella también. Y Coxiella. Ok, excelente. De Coxiella, la enfermedad, vamos a hablar otra vez un poquito de Coxiella, pero enfocado en endocarditis en el tema. Ya de ahí en fuera ya no vamos a volverla a tocar. Aquí solo quiero hacer el hincapié del riesgo laboral, porque son los que debemos detectar. Esto es una enfermedad laboral, es su importancia actual. Como riesgo de bioterrorismo, ya mencionamos esa posibilidad y existen varias enfermedades. Sin embargo, no es un problema, por lo menos a nivel local aquí en México. Las preocupaciones pues ya son más bien para otros países, pero sí deben de saber que, dado que las formas inactivas, la bacteria inactiva se puede aislar y se puede conservar por tiempo prolongado, pues obviamente es fácil diseminarla. En ese aspecto es por eso su importancia y por eso está clasificada así. Esa es una clasificación interesante si la quieren revisar, de la CDC. Son 3 grupos. Coxiella es grupo B,
Hantavirus es grupo C. Los B, pues, de hecho el A es el más grave, va por gravedad, siendo C así como que los menos letales, va por letalidad. Y bueno, vamos a empezar ahora con coronavirus. Vamos a hablar específicamente de los pandémicos. La doctora nos va a exponer de SARS y MERS. Yo les voy a hablar un poquito de COVID-19, dado que COVID-19 hay mucha información y lo más relevante ahora sí que quisiera englobárselos en 10 minutitos, dado que pues lo demás es para un simposio, ya un congreso de lo que hay de COVID, la verdad. Pero vamos a ver estos temas por su relevancia, porque estos habían predicho la posibilidad de pandemia y tenían razón. Ya habíamos contemplado que esto se podía volver problema. SARS fue epidemia, MERS fue epidemia, causaron muchas muertes. De hecho, fue de las principales causas de muerte en personal de salud cuando salieron. MERS causó una mortalidad alta en doctores en Canadá cuando llegó allá, porque ellos tuvieron un problemita ahí. El principal problema de MERS fue en Corea del Sur, pero vamos a hablar de los focos donde hubo, ahorita que nos explica la doctora, ¿ok? Adelante. Muy bien. Buenos días, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de SARS y MERS. Y bueno, como ya vieron aquí, estos dos tipos de coronavirus que ahorita vamos a comentar, que son beta coronavirus, surgieron en el siglo XXI, no se conocían antes, y pues básicamente son el síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS. ¿Le das, por favor? Y bueno, tal como lo comentó el doctor, ambos fueron epidemias. El SARS inició en noviembre de 2002 en China, en la provincia de Guangdong, y resultó en 916 muertes y 8.098 pacientes en 29 países. También este se logró controlar hasta enero de 2004, que fue cuando se dijo que el brote estaba cerrado. Y casi 10 años después, en junio de 2012, en Arabia Saudita se encontraron los primeros casos de MERS, que estos fueron del esputo de un paciente masculino que llegó al hospital con neumonía y con falla renal y pues falleció. Y bueno, de hecho la OMS publicó que hubo 2.254 casos confirmados, estos por laboratorio, entre 2012 y 2018, que causaron 800 muertes en 27 países, pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante, ya hasta el 2020, cuántos casos hubo. Y bueno, respecto a esta enfermedad, se cree que los murciélagos, o sea, son los posibles reservorios naturales de ambos, y específicamente las civetas de palma para el SARS y los dromedarios para MERS. Aquí hay que hacer un hincapié en infecciones zoonóticas sobre lo que son los portadores accidentales, los vectores y los huéspedes accidentales y los vectores. El huésped definitivo y portador es el murciélago. Este puede infectar con su mordida a otros animales, que es probablemente lo que pasó con los dromedarios. Estos se vuelven entonces huéspedes accidentales y vector de la enfermedad. Por lo menos el MERS se considera que el consumo de carne de dromedario contaminada, porque ya sí los consumen, pudo ser la causa de la pandemia. De hecho, se registró un caso que se cree que fue el paciente cero de unos turistas de Corea del Sur que pues consumieron esto y regresando presentaron síntomas de la enfermedad. Se cree que ese fue el paciente cero del MERS para el brote que hubo en Corea del Sur, que fue el más importante, porque sí hubo varios países. La civeta de palma, esa está bonita. Yo he encontrado fotos más feitas que parecen como mapaches. Este animal también es de consumo en China. Los chinos, como dicen, se comen todo. Pero este sí también documentaron que el virus estaba dentro de estos mamíferos. Y misma situación, se asoció a consumo humano. SARS-CoV-2, el causante del COVID-19, no han determinado realmente. Ya ven que en las últimas noticias inclusive ya están
descartando que el mercado de Wuhan fuera el punto foco, que sí surgió el virus en la provincia de Wuhan, pero que había casos factibles antes del brote del mercado. Por lo tanto, no hay todavía una, así como que un reservorio incidental asociado. De momento sí se sabe porque pues el virus es el mismo que está en el murciélago, que el huésped principal siempre ha sido el murciélago. Pudiese ser que esta vez fue el consumo directo, pudiese ser como que sugerían el pangolín fue el intermediario, no lo sabemos. Ok, pero eso es bien importante porque todos los coronavirus que han sido graves han sido zoonóticos. ¿Ok? No han sido los típicos humanos que vienen del grupo alfa y beta. Los pandémicos son del grupo bética y son del grupo beta y son zoonóticos. Alfa y beta son los dos grupos que causan enfermedad en el humano. Los alfas es enfermedad leve, el cuadro gripal, es el resfriado común realmente, ¿ok? Pero bueno, sigamos, doctora. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la transmisión. Hay transmisión de animales a humano y persona a persona. La más común es animales a humano. De hecho, ahí les puse un esquema donde se puede ver que el murciélago, como comentaba el doctor, es el que va a infectar a las civetas y a los dromedarios. Y este puede afectar tanto directamente al humano o ya propiamente la civeta y el dromedario infectar al humano. Ahora aquí pues es el contacto directo con el hospedador intermediario. Se encontró, pues, obviamente un riesgo aumentado en los trabajadores de camellos en Arabia Saudita o turistas comúnmente, que son los que van y andan ahí paseándose. Y pues también hay ciertos hábitos o costumbres, como comentaba el doctor, tales como el consumo de leche, orina y carne cruda, que si recuerdan, cuando salió el COVID-19, se hizo muy famoso un artículo donde un científico comentaba que precisamente estos hábitos nos iban a llegar a causar una pandemia muy grave y que teníamos que buscar la forma de evitarlo, y lo comparaban a las películas de cómo nadie le hizo caso. Y pues sí, es importante considerarlo. Y bueno, ya respecto a la transmisión persona a persona, esta se da principalmente transmisión nosocomial, como comentaba el doctor. En Canadá hubo demasiadas muertes, más del 40% de los casos notificados de SARS eran en trabajadores del área de salud, y en China un 22%. Y pues también el retraso en el diagnóstico pues propicia esto, tanto a personal de salud como a los pacientes con los que comparte habitación, ya que pues no se toman las medidas necesarias, o pues en las familias. Y bueno, aquí está lo que nos comentaba el doctor. Es un esquema que me pareció muy padre porque lo resume todo muy bien. Bueno, los coronavirus tienen 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma. Los alfa y los beta son los de humanos. El SARS y MERS son beta, que son en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero bueno, ¿cuáles son sus reservorios? Tanto para alfa como para beta es el ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos. Para el delta virus son las aves, y para el gamma coronavirus pues son aves, mamíferos marinos. Y bueno, ya hablando acerca del SARS, se originó en China en 2002. Hubo 8.098 casos en 24 países. Ya había encontrado que en 29, pero pues una pequeña variación. Letalidad de 9.5%, y este brote se declaró cerrado en 2004. El MERS en 2012 en Arabia Saudita causó 2.506 casos, esto hasta enero de 2020, y pues fue en 27 países, pero más del 80% de los casos se dieron en la península arábiga, con una letalidad de 34.4%, pues es un brote activo. Y tal como comentaba el doctor, los otros coronavirus de humanos, que son el 22.9E, el NL63, el OC43 y el HK1, ay, perdón, porque están ladrando los perros afuera de mi casa, me disculpo. Bueno, estos nos van a causar cuadros más leves, una conjuntivitis, cuadros respiratorios, gastrointestinales, y pues el COVID-19, aquí viene, pues el doctor lo va a abarcar más, pero pues de manera rápida, pues surgió en Wuhan, se supone,
hasta 2 de febrero de 2020 iban 14.557 casos, pero pues ya ahorita sabemos que no. Y el 30 de enero la OMS la declaró una una emergencia sanitaria de preocupación internacional, si mal no recuerdo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la composición. La membrana viral de este va a contener proteínas estructurales, que son la proteína S o spike, la proteína E de envoltura, de membrana y la nucleocápside. La proteína spike va a jugar un papel muy importante aquí, ya que esta va a ser la encargada de la unión con el receptor, que ahorita lo vamos a ver. La proteína M y E va a desempeñar funciones importantes en el ensamblaje viral, y la proteína N, que es necesaria para la síntesis de ARN. Ahora aquí tenemos un esquema de la organización del genoma. Esto pues es el genoma, y ya en la parte de abajo específico de la proteína S, vemos cómo la proteína S se divide en subunidad 1 y subunidad 2, que esto lo vamos a comentar un poquito más adelante con mi compañera Andrea. Y bueno, estos van a codificar 16 proteínas no estructurales que van desde del 1 al 16. Y los genes estructurales que van a codificar las proteínas estructurales, que son las que ya comentamos: spike, de envoltura, de membrana, de nucleocápside. Que estas se encuentran en todos los coronavirus. Y un dato importante es que en el SARS se encuentra la hemagglutinin esterasa, y esta no se encuentra en el MERS. Y esta, por lo que leí, también es un tipo de proteína S, pero más pequeña, y de igual manera ayuda a la unión al receptor. Y bueno, aquí de manera comparativa, pues el genoma del SARS tiene 29.727 nucleótidos, y Open Reading Frames o ORFs va a tener 11, mientras que el MERS va a ser más grande, va a tener 30.119, perdón. Ambas van a tener 4 proteínas estructurales, que ya las comentamos, y de proteínas spike va a tener más el MERS, y estas ya con su división por subunidades. Y el MERS va a tener 16 proteínas no estructurales, mientras que el SARS cuenta como con 5 aproximado. Y tiene un orden característico, que es el que viene ahí abajo, que viene también en la anterior. ¿Le regresas? Ahí. Ahora sí, ¿le puedes dar, por favor? Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de la patología. Bueno, pues ya comentamos que va a ser mediante secreciones respiratorias o las gotitas a través del contacto directo. El virus se va a unir a las células mediante los receptores, que al hablar de SARS vamos a hablar de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es en su mayoría, o el CD209L, que es en menor cantidad. Estos donde van a estar en células epiteliales de alvéolos, tráquea, bronquios, glándulas serosas bronquiales, monocitos, macrófagos alveolares. Entonces el virus va a entrar y se va a replicar en las células diana, y los viriones maduros se van a liberar en las células primarias y van a infectar nuevas células. Entonces, ahorita les voy a poner un esquema acerca de esto, ya cuando veamos también un poquito de la del MERS. Pero bueno, entonces estos van a estar en células endoteliales de arterias, venas, células mucosas de intestino, en riñón, neuronas cerebrales, células inmunes. Y ahora, ¿cómo va a ser la clínica en este? Va a tener un periodo de incubación de 2 a 10 días, puede llegar hasta 16 días. Y bueno, va a tener de igual manera una fase prodrómica y una fase respiratoria. Que la prodrómica, todos los pacientes van a presentar fiebre y malestar general. La mayoría va a presentar escalofríos, cefalea, mialgias, vértigo, tos, y ya en menor cantidad pueden presentar odinofagia y secreción nasal.
Después de 3 a 7 días se va a iniciar la fase respiratoria o ya el SARS propiamente dicho. Y bueno, aquí de un 10 a un 20% va a tener un deterioro rápido de la función pulmonar, que esto se complica con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y pues estos pacientes ya son los que requieren cuidados intensivos, intubación, apoyo mecánico de ventilación mecánica. En la etapa temprana de esta, la cuenta leucocitaria va a ser normal o puede encontrarse disminuida, pero se acompaña de leucopenia. Y para el momento del pico máximo, en más del 50% de los pacientes ya van a presentar leucopenia y trombocitopenia. Al inicio de esta fase, la creatinina fosfocinasa se va a encontrar elevada y de igual manera las transaminasas van a estar de 2 a 6 veces por arriba de su valor normal. Y en radiografías que vamos a encontrar, vamos a tener infiltrados focales tempranos, que pueden ser con frentes o en parches, y se pueden observar también infiltrados intersticiales. Vamos a encontrar zonas de condensación pulmonar, tenemos el patrón de vidrio despulido, consolidación focal e infiltrados en parches. Esta clínica es bien importante porque del SARS al SARS-CoV-2, en la aparición de los síntomas no hay variación. Realmente SARS-CoV-2 ha resultado más exitoso en el sentido de que resulta una enfermedad más leve, honestamente. El éxito radica aquí en que el portador asintomático ha cruzado como el vector principal, pero cuando manifiesta en clínica, la clínica ya estaba descrita, ya se conocía. Y ahora sí, filogenéticamente son similares en ese aspecto, pero realmente mucho de lo que sabemos actual ya lo tenemos estudiando 20 años. Eso incluye las vacunas. Ese es también un motivo por el cual la vacuna se ha desarrollado tan rápido. Ya se tenía un prospecto de vacuna a través de la proteína S del SARS-CoV. Lo que se hizo fue adaptarlo para producir una proteína S del SARS-CoV-2 y meterlo directamente a fase de ensayo clínico. Pero eso es por eso que este proceso fue excesivamente rápido, dado que ya había preparativos. Y pues bueno, con mucha razón es posiblemente una de las cuestiones, no llamarlo éxito, pero uno de los motivos de una respuesta tan rápida, porque no sé si lo han notado. Hay mucha charlatanería en los tratamientos, pero si se fijan, medicamentos que ya están saliendo específicos para SARS-CoV-2 en un año son muchos. De entrada hay más de 100 prospectos de vacuna. Han salido 2 anticuerpos monoclonales. Han salido antivirales que se han propuesto directos para virus ARN, que ya directamente se están abordando para el SARS-CoV, que falta ver que funcionan, pero son prospectos buenos, como por ejemplo el Remdesivir, que la evidencia va sugiriendo que sí funciona, no de manera muy, muy intensa, pero sí es de utilidad. Y además ¿se dejó de escuchar? Sí. Sí, no se oye. ¿Sí me oyen? Sí, ahora se escucha. Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Creo que lo último que se escuchó fue lo del Remdesivir. Ah, ok, muy bien. Entonces les digo, si se fijan en un año, al menos tratamientos específicos, ya llevamos por medicamentos, llevamos 3, 4, 5 en medicamentos ya creados, así de nuevo para un año, con mucha investigación previa, pero les digo, es por ese motivo que fueron tan rápidos. Y de vacunas hay 100 prospectos y la verdad es que la gran mayoría se va a usar. Ya han visto que prácticamente vacuna que sale de su fase 3, vacuna que se aprueba, hasta ahorita han sido así todas y va a seguir siendo así, porque realmente el estudio de esta enfermedad fue lo que permitió esta respuesta tan rápida. No puedo decir exitosa, porque lamentablemente Occidente no estábamos listos.
Yo diría que han tenido éxito en Oriente, inclusive China, Corea del Sur, Japón, Malasia, Singapur, hasta India. India tiene casi 10 veces más población que en México y tiene la misma cantidad de muertos. Yo eso la clasificaría como éxito. O sea, su tasa de letalidad es bajísima comparado proporcionalmente, ¿eh? Porque digo, pues 200,000 muertos es mucho, de todos modos, pero proporcionalmente y considerando que tienen todos los factores de riesgo para diseminación de la enfermedad rápida, han tenido un mejor control que los países occidentales. En proporción, le ha ido mucho, pero que peor le ha ido a Estados Unidos. Por eso les digo, las medidas no se han seguido bien, pero es una cuestión política. Pero cuestión de tratamiento, se ha hecho mucha investigación, se sigue, no es tan efectivo todo como quisiéramos, pero ya se están llegando a mejorar. Y la verdad es que el que esté una vacuna lista en un año es un gran logro de la ciencia, digno de un premio Nobel. ¿A quién se lo den? No sé. Pero eso para que vean, van a ver que en 2, 3 años a alguien le van a dar un premio Nobel por la vacuna del SARS-CoV-2. El objetivo aquí es de que hay que entender bien este tema, apréndenlo bien porque no vamos a repasar de COVID-19 clínica y fisiopatología porque es similar igual que el SARS-CoV, ¿ok? Pero sí quiero que vean ese punto. Aquí nada más quiero agregar la fase hiperinflamatoria o la fase inflamatoria, que es la tercera fase que aquí no se menciona, que es donde ya hay nuevos tratamientos dirigidos, porque se ha visto que la fase de replicación viral coincide con el pródromo y la respiratoria, pero posterior ya no se encuentra virus viable en la inflamatoria, entonces el sistema inmune el que daña al paciente. Esa es como que la última parte que quisiera agregar y es lo que generalmente genera la mortalidad en este grupo de pacientes. Adelante, doctora. Muy bien. Sí, aquí tenemos unos ejemplos de unas radiografías. La de la izquierda es de una paciente femenino de 29 años que se presenta en el hospital después de 7 días de la exposición. En la primera es una radiografía posterior anterior y se ve un foco sutil de consolidación en la zona inferior derecha. La segunda imagen o la imagen que está a un lado se tomó 5 días después y se ve cómo la consolidación se ha expandido y se ha vuelto más densa. Pero para el momento del egreso de la paciente, que fue 13 días después, ya la radiografía era normal. Del otro lado tenemos de igual una paciente femenina de 24 años que se presentó en el hospital después de 10 días de la exposición. La primera pues es al ingreso y si se fijan hay una... Ay, no, espérense, me trabé. En la que está a un lado, la que dice 6A, se obtuvo al ingreso. Esta muestra una consolidación focal en el espacio aéreo en el lóbulo inferior derecho. La imagen de abajo, que es la imagen a la izquierda, la imagen B, se obtuvo al día siguiente. Y aquí la consolidación se vuelve menos densa de manera central, pero es más extensa. Y ya en la última imagen se tomó 8 días después del ingreso de la paciente y la consolidación ya disminuyó tanto en tamaño como en densidad. Y para el momento del regreso de la paciente a los 10 días, la radiografía de igual manera ya era normal. Muy bien. Aquí esta progresión radiográfica me es muy interesante. Quiero especificar radiográficamente del SARS. Puntos. Las lesiones más características serán los infiltrados alveolares, predominio parietal. Estos infiltrados son como bolitas así blanquitas como los ven que se van diseminando hasta que pueden cubrir todo el pulmón, incluso a nivel central. Se pueden formar consolidaciones. Es raro, y de hecho no es directamente asociado al SARS, que se observen derrame pleural. No es una infección que genere este problema. Casi siempre cuando vemos pacientes con COVID-19 que tienen derrame pleural es porque está asociado a una falla cardíaca y es un derrame transudativo secundario a este problemita cardíaco, porque sí es bien frecuente que generen alteraciones cardiovasculares los pacientitos con estas infecciones. Aquí en pulmón, quiero recalcar que ya existen índices de severidad. A grandes rasgos, estos índices
nos clasifican en 2 grupos. Hay más grupos, pero así a grandes rasgos, en pacientes con menos de 50% de infiltrados y más de 50% de infiltrados, haciendo estos 2 grandes grupos pronósticos, yo diría. Generalmente la clasificación es menos de 25, menos de 50, más de 50. Son como que los 3 grupos principales de riesgo que se clasifican. Pero hemos visto que el pronóstico es muy favorable en pacientes que tienen menos del 50% de estos infiltrados que vemos. Los más característicos son estos alveolares. Pueden verse también de vidrio despulido, como mencionó la doctora, pero es muy raro ver derrame pleural. Cuando vemos una imagen con un sospechoso de COVID de derrame pleural, debemos sospechar otra cosa o debemos sospechar que está con una falla cardíaca agregada. Nos es muy común que pacientes en diálisis, que por si tienen derrame pleural es de COVID y lo traen, pero ya sabíamos de antemano que tenían diálisis. Por eso les comento. Son hallazgos que nos ayudan a distinguir. COVID no da cavernas, entonces pacientes con lesiones cavernosas, pues tampoco, salvo que las tuvieran previas, es poco probable el COVID. ¿Sí? Una pregunta. Ajá. Tuve conocimiento de un paciente asmático que le dio COVID precisamente sin falla cardíaca, ya determinado, le hicieron electrocardiograma, pruebas séricas, asmático, pero él sí desarrolló derrame pleural. De COVID. Sí, en COVID. Ok, te voy a ser franco. Hay que buscarle intencionadamente alguna cardiopatía. No, Salvo, sí lo buscaron, hicieron electrocardiograma, pruebas de esfuerzo y todo salió todo salió normal. bien. Sí. Normal. Mira, es poco probable, ¿eh? Al menos lo descrito no se ha dado ninguna asociación directa. De hecho, incluso en los índices porque hay índices radiográficos, se toma como un punto negativo. Hay unos que por puntaje y te ponen, si tiene derrame pleural, un punto menos. Pero así es por puntaje, obviamente por cuestión de que, pues te digo, un paciente con COVID puede tener derrame pleural, pero lo que se ha visto es asociado a otra patología. Pasa seguido que los pacientes con alguna infección los sobrecarguen y no sé si él estuvo con mucho suero y desarrolló el derrame pleural intrahospitalario, pero eso es por sobrecarga hídrica. No sé si estaba ambulatorio y lo presentó. De ser así, supongo que él es joven, menor de 30 años. Yo pensaría en una coinfección. Pacientes sin síntomas respiratorios francos con derrame pleural es muy común que micoplasma sea un agente causal. Por ejemplo, yo pudiese llegar a pensar eso en ese caso particular. Le digo, no puedo cerciorarte que no haya sido por COVID. Hasta ahorita la evidencia, que te digo, ya tiene muchos años, nos sugiere que realmente estos virus no nos causan este tipo de problema de manera directa. Secundaria sí, que te digo, lo más común es porque genera una falla cardíaca. Otro punto aquí importante es de que la lesión pulmonar que causa, que es una lesión de fibrosis, es una lesión que tiene alta posibilidad de recuperación. Pacientes en seguimiento de SARS a los 12 meses tenían una mejoría clínica significativa hasta el 70% de los pacientes. Quedaba un 30% con secuela permanente, fibrosis avanzada, pero la gran mayoría de casos las lesiones desaparecían imagenológicamente de manera total. Entonces estamos hablando que inclusive en ese aspecto el riesgo de secuela a largo plazo no es tan alto como sospechábamos. Sí está presente, pero no es tan alto, dado que muchos van a tender a la recuperación, sobre todo los casos leves. Por eso muchos pacientes, aunque estén asintomáticos y veamos que desarrollan lesiones radiográficas, sabemos que todavía su pronóstico es bueno en ese aspecto. Y te digo, lo del derrame pleural de tu amigo hay que ver, requiere un poquitito de investigación, pero si cardiovascular ya se lo hicieron, yo creo que él va a estar bien. ¿Ok? Ya no hay que darle tanta importancia al desarrollo de ese derrame pleural si no está asociado a cardiovascular. Prácticamente, yo te digo, pensaría en una coinfección para darle una explicación, pero pues no se pudo comprobar. Pero te digo, casos directos asociados a COVID, la gran mayoría se han visto las causas secundarias, se han documentado,
que hacen falla hepática y ascitis, la falla cardíaca, que hacen retención hídrica, que están mal dializados, que traen insuficiencia renal. Te digo, todos se han encontrado causas secundarias. Adelante, doctora, no me quiero entretener mucho en eso. Ahí disculpa, espero haber contestado la pregunta. Y bueno, Sí, doctor. ahora hablando, perdón. Hablando acerca de MERS, ya comentamos que para el SARS el receptor es la enzima convertidora de angiotensina 2 y aquí va a ser el DPP4, que es el dipeptidasa 4, una proteína multifuncional de la superficie celular, que también se puede conocer como CD26. Ahora, ¿esta dónde va a estar? Va a estar en células epiteliales de riñón, alvéolos, intestino delgado, hígado, próstata y sobre leucocitos activados. Ahora, este se encuentra en gran cantidad, en gran medida, en el riñón. Esto nos va a provocar disfunciones renales por daño hipóxico o infección directa de los epitelios. También el MERS va a tener la capacidad de infectar células dendríticas humanas y macrófagos in vitro. Esto pues le va a ayudar al virus a poder afectar al sistema inmunológico. Y también las células T son otro objetivo del MERS-CoV, debido a las altas cantidades de CD26. Y este puede conducir a una desregulación inmune al estimular las respuestas innatas atenuadas. Esto con inducción retardada de las citocinas proinflamatorias. Ahora, aquí, ¿cuál es el cuadro que vamos a tener? Puede ser una neumonía aguda y altamente letal y disfunción renal, como ya lo comentamos. Fiebre, tos, dolor de garganta, mialgias, dolor de pecho, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Doctor, tengo una duda. Dígame, doctor. Como el MERS, comenta mi compañera que según la DPP4 principalmente, entonces ahí me quedé pensando que es la enzima que destruye las incretinas, ¿verdad? Sí. Y de hecho hay un inhibidor de esa enzima, pues que es un medicamento antidiabético. Entonces, que el hecho de que el MERS actúe sobre ese receptor, ¿qué correlación tiene pues con los pacientes diabéticos? O nada, No, de hecho, tanto SARS como MERS, los pacientes se pueden inclusive tener hiperglicemia sin ser diabéticos, ambos, los dos. Los virus filogenéticamente son parecidos porque pertenecen al grupo de los betacoronavirus. El receptor es con el que tiene mayor afinidad su proteína S, y la proteína S es la más importante en este aspecto porque es la que permite la entrada del virus. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de esta enzima, el SARS que tiene mayor afinidad a AC2 también se ha asociado a casos de descontrol glucémico en diabéticos, no diabéticos, los dos grupos. Se había propuesto que estos grupos de medicamentos, de hecho sí salió mucho, tanto los inhibidores de la DPP4 como los inhibidores de la EKIARA2 pudiesen ser contraproducentes para el manejo en estos pacientes, que no era lo ideal continuar estos medicamentos y descontinuarlos. Pero la verdad la evidencia ha demostrado que no tienen ningún efecto. Deleterio y benéfico no se está seguro. Aparentemente no. Se ha visto que probablemente la metformina pudiese disminuir la posibilidad de cuadros graves en estas dos enfermedades, pero es puramente observacional este hallazgo, y de ahí en fuera, por lo menos, la evidencia ya sugiere que estos medicamentos se usan de manera segura y se pueden continuar en este grupo de pacientes. Pero sí, por el grupo de celulares que afecta, no tanto por el receptor, pero por el grupo de celulares, porque es muy similar, tanto el MERS, que tiene afinidad por DPP4, como SARS y SARS-CoV-2, que tienen afinidad por AC2, grupos celulares involucran células pancreáticas, y esto se ha visto que está asociado al desarrollo de una pseudodiabetes, un descontrol hiperglucémico en los que no eran diabéticos, y los que son diabéticos, pues a cuadros de cetoacidosis. De hecho, es muy común que veamos a los COVID-19 diabéticos con crisis hiperglucémicas. Yo creo que fácil una vez por semana veo alguno, así de sencillo. Entonces, sí involucra un factor de riesgo.
Además de que ambos receptores, bueno, de hecho el receptor AC2 es más numeroso en pacientes con afección vascular como la diabetes. Pacientes diabéticos hipertensos se ha determinado que tienen mayor presencia de este receptor, del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. En el caso de la DPP4 desconozco esta asociación, honestamente, pero es factible que sea similar. Te digo, en ese aspecto actúan similar, pero por los grupos celulares que afectan. Pero para que lo entiendan eso, no realmente tiene una relación directa de que por el bloqueo del receptor los pacientes se descontrolan, sino es más bien por el daño celular. Adelante. Gracias, doctor. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de un paciente. Esta es la primera, es el día que llegó. Hay opacidad periférica en la base pleural, en la zona inferior izquierda. La segunda imagen se tomó 3 días después del ingreso del paciente y se puede ver la progresión de la opacidad del pulmón izquierdo. Aquí ya con extensión a la zona media izquierda y opacidad paracardíaca derecha. Y ya en la tercera imagen fue tomada 11 días después del ingreso y pues ya se ven las opacidades multifocales de manera bilateral. Muy bien, aquí tenemos 3 fases radiográficas. La primera son clásicos infiltrados alveolares. Pueden ver las zonas parietales, las laterales, si quieren decirles, cómo se ven manchas blancas, muy bien definidas del lado izquierdo. Estas manchas son iniciales. Posterior ven que van progresando y se forma una consolidación como tal en el lóbulo inferior izquierdo o lóbulo posterior izquierdo, como quieran llamarle. La siguiente ya es una imagen de secuela. Este es un infiltrado más bien reticulointersticial, en donde ya estamos viendo un paciente en vías de recuperación. Esta ya no es una lesión característica de fibrosis. Todavía se ven infiltrados alveolares, todos así como que unas manchas de contorno mal definidos circulares pegadas en la periferia. Todos esos son como bolitas blancas, son infiltrados alveolares todavía presentes, pero que pues por tiempo de evolución ya deberían también ir desapareciendo. Entonces, son hallazgos radiográficos todos sugestivos de SARS-CoV-2. Tomográficamente se puede llegar a ver la famosa imagen de vidrio despulido, deslustrado o desmerilado, cualquier término es correcto en este caso, que pudiese también llegar a ser sugestiva. Las lesiones son bilaterales. COVID en casos moderados a severos casi general presenta lesiones bilaterales. Las afecciones leves pueden ser unilaterales o bilaterales realmente. Aquí lo que importa es el involucro por porcentaje radiográfico, que es lo que nos da el pronóstico, al menos radiográfico. ¿Ok? Adelante, doctora. Sí, y bueno, aquí les tengo ya un esquema. Me quería esperar a explicarles que para SARS era la enzima convertida de angiotensina 2 y para MERS es el DPP4. Entonces ya, se va a unir primero al receptor. Esto, si recuerdan, era por la proteína S o la proteína Spike. Va a entrar a la célula, el ARN viral se va a liberar en el citoplasma y los ORF1A y 1AB se van a traducir, que son los Opening Reading Frames, se van a traducir y se va a producir las poliproteínas PP1A y PP1AB. Estas después van a ser escindidas por las proteasas, codificadas de igual manera por el ORF1A, y nos va a dar 16 proteínas no estructurales. Estas van a formar el complejo RNA replicasa transcriptasa, y este nos va a propiciar o impulsar la producción de ARN en sentido negativo. Esto pues va a ser mediante la replicación y la transcripción. Aquí en el esquema, no sé si lo puedan ver, es que no puedo señalar aquí en el iPad. Ahora, al momento de la replicación, ahí donde está el cursor, se van a producir las copias de ARN negativas de una longitud completa, y estas se van a usar como plantillas para el genoma de ARN positivo, completo. Mientras que en la transcripción, acá para abajo, se va a producir un subconjunto de 7 a 9 ARN subgenómicos
y estos van a incluir incluso los que codifican para las proteínas estructurales mediante la transcripción discontinua, que es allá, anda, donde está señalando mi compañero. Y bueno, aquí a pesar de que se contienen varios ORF, solo se va a traducir el primero, el más cercano al extremo 5. Y bueno, ya las nucleocápsides virales se van a ensamblar a partir del ARN genómico y la proteína N en el citoplasma. Y se va a dar la gemación en el compartimiento intermediario de Golgi y en el retículo endoplásmico. Y ya de ahí los viriones se van a liberar a la célula infectada. Esto lo van a hacer mediante exocitosis, que ya es el último paso que viene aquí en el esquemita. Y bueno, ya a manera de repaso de lo que comentamos hasta ahorita, tenemos una comparativa entre el SARS y el MERS. Ambos son coronavirus beta, bueno, beta coronavirus. El reservorio natural es el murciélago. Y el posible intermediario es la civeta para SARS y el dromedario para MERS. SARS se originó en China, el MERS en Península Arábiga. Y bueno, la epidemiología, hubo más de 8.098 personas reportadas, bueno, casos reportados. Se afectaron 29 países, hubo 916 muertes, hubo una mortalidad mayor al 10% y la transmisión fue global para el SARS. Mientras que para el MERS fueron 2.254 de 2012 a 2018, ya recordamos que vimos de 2020. Se afectaron 27 países, hubo 800 muertes y una mortalidad mayor a 35%. Esta fue regional, por eso su nombre. Y la transmisión, que ya comentamos, que es de animal a humano o de humano a humano específico. El receptor, que para el SARS es la enzima convertidora de angiotensina 2. Y para MERS es el DPP4. La distribución de los receptores. Bueno, pues lo vamos a repasar. El endotelio de los vasos, el músculo liso arterial, intestino delgado, el epitelio del tracto respiratorio, monocitos, macrófagos, y para MERS el epitelio del tracto respiratorio, intestino, riñón, hígado, próstata, leucocitos activados. Y por lo mismo se van a afectar estas áreas. Tienen una replicación viral muy elevada. Y pues ya con esto concluiríamos mi parte. Continuaría ya mi compañera Andrea. No sé si tengan alguna duda o comentario al momento. Aquí quiero agregar un punto bien específico. Esta infección por coronavirus pandémicos han demostrado que tienen una capacidad en fase inicial de evitar el sistema inmune. Hay un reconocimiento muy retardado por una inhibición del interferón. Recordarán de las clases de reuma, el interferón que se involucra en las respuestas Th1 sirve para agentes intracelulares como los virus. Esto regula la inmunidad celular, que es la que se encarga. El mendigo SARS y el MERS tienen esa capacidad de alguna manera inhibir la producción de estos interferones. Por eso, entre los tratamientos iniciales se sugería usar los interferones recombinantes, el interferón beta 1B, el interferón alfa o el interferón beta 1A, 2B, perdón. Estos son tratamientos que ya llevan varias décadas probándose para estas infecciones y no han resultado efectivos. Al menos dentro de la fisiopatología, que es la fase inicial, se propone que su utilidad no representa utilidad ya en fases más tardías y por eso no ha habido respuesta. Dado que son medicamentos de alto costos, no es efectivo como sugerido de medida de prevención porque pues no es fácil acceder a ellos. Sin embargo, ya se conoce que de parte de la fisiopatología, la baja producción de interferón del organismo es uno de los puntos claves para que la infección se pueda progresar a cuadro grave. Solo quiero recalcar eso. Y nada más. Adelante, doctora.
Ok, vamos con la última parte. Espero no tardarme mucho y que no se escuche mucho el avión de fondo. Bueno, vamos a hablar de la proteína S del SARS-CoV y también del MERS, porque vamos a hablar de este porque como el doctor ya nos adelantó un poquito, aquí es donde se están haciendo, bueno, o se hicieron blancos terapéuticos, así como las investigaciones en las vacunas. Ahora, vamos a hablar de la proteína S, su estructura. Consta de 1255 aminoácidos y, bueno, está dispuesta en trímeros para conformar las espículas del coronavirus, ¿ok? Entonces, estos 1255 aminoácidos, ¿cómo están repartidos? O sea, ¿cómo funcionan estos aminoácidos en conjunto? Bueno, aquí me equivoqué. Del aminoácido 1 al 12 encontramos el péptido señal y del aminoácido 13 al 1195 se encuentra el dominio extracelular. Seguido a continuación del dominio transmembrana que va desde el aminoácido 1196 hasta el 1215. Por último, pues está el dominio intracelular que ya le continúa a este último y va desde el 1216 hasta el 1255. Y así es como se conforma. El coronavirus, así como está repartido, consta de 2 subunidades. Y como podemos notar aquí, aquí está el RBD, el Receptor Binding Domain. Y es de lo que les voy a hablar a continuación un poquito. Que esto, porque es importante. Bueno, acá está la estructura, ¿no? Tenemos el dominio S1 y el dominio S2. En el dominio S1 encontramos el dominio de unión al receptor, ¿ok? Y pues, ¿por qué están dispuestas aquí en 2 subunidades? Pues gracias a proteasas, que es que conforman la arquitectura. ¿Cuáles proteasas? Aquí se las pongo. El factor SA, la tripsina y la captepsina 1, ¿ok? Y bueno, que es importante aquí de que la parte del RBD, el dominio de unión al receptor, es el que se encarga de unirse al EK2 que les mencionaba Aranza. Y pues ya a partir de esto, pues todo el ciclo que ya les explicó. Y el S2 media la función entre el SARS-CoV y la célula blanco. ¿Ok? Aquí ya es cuando pues pasa desde el ambiente extracelular hasta intracelular en la membrana, en la célula eucariota. ¿Sí? Ok. Ok, la proteína S del SARS-CoV y del MERS, pues es el principal componente antigénico que induce anticuerpos pues para 3 cosas. La primera, para bloquear la unión del virus y estimular la respuesta inmune del huésped, fusionar o neutralizar los anticuerpos y proteger al sistema inmunológico contra la infección del virus. Es por eso de que aquí están los blancos. Se va a acabar el tiempo. Ahora, la estructura del MERS, de la proteína S del MERS, es un poquito más grande en cuanto a larga en cuanto a los aminoácidos, consta de 1353 aminoácidos. Aquí también el dominio de unión al receptor se encuentra en la subunidad 1 y también cuenta con una subunidad 2 de fusionar la membrana. Aquí ya se les mencionó Aranza que requiere de DP4, también conocida como el CD26, como receptor celular en lugar del EK2, y el RBD contiene 3 enlaces disulfuro y 5 hebras antiparalelas beta con hélices de unión. ¿Y esto para qué? Pues para que le den un poquito más de estabilidad a esta estructura tan grande. ¿Ok? Y aquí están, no les voy a poner hasta ahorita, aquí les voy a decir de qué se tratan. Aquí esto es lo que quiere explicar. Son las estrategias para las vacunas que estaban... Hola, no escuchó. ¿No me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, casi no se oye. Se estaba cortando.
¿En qué me Y, quedé? oigan, ¿saben qué, chicos? Les quiero preguntar, ¿tienen clase ahorita? Sí, ¿sí me escucho? Sí, ya te escuchas. No me acuerdo, deje checo. Creo que sí tenemos unos 5 minutos, doctor. Ok, ¿sabes qué? Esta parte no me la vas a poner en 5 minutos. Ahorita lo que nos dio la doctora de la parte molecular de la proteína S, su relevancia tiene para el desarrollo de las vacunas. Como vieron, es SARS y MERS, pero ya teníamos toda una secuenciación de estos dos y desde ahí ya se habían propuesto al menos 5 grupos de vacunas en desarrollo. Los mismos 5 grupos de vacunas que se están desarrollando para COVID-19. Quiero que esta tabla la expliquemos con más tiempecito, nos vamos a tardar un poquito más. Lo que yo les traigo de COVID-19 era para 15 minutitos, así que tampoco nos va a dar tiempo, así que lo vamos a dejar para mañana. Ok, van muy bien de la exposición, material muy interesante, todo bien. Quisiera darle un poquito más de celeridad, pero a veces estos temas, pues no, tenemos que irnos de acuerdo a lo relevante de la información. Entonces, mañana acabamos este tema. Ya, ya por esta parte ya les falta, porque de tratamiento no hay mucho, por eso no van a decir mucho. Tú se los comento mañana, ya para tratar de tenerlo listo. La clase que siga ya también la tengan preparada. Yo creo que sí acabamos en 45 minutos para por lo menos ya ir iniciando el nuevo tema los últimos 15, chicos, ¿sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pero sí quiero llevarme un poquito de tiempo aquí con lo de las vacunas, porque Bien. ahorita es la medida más importante y ha estado el desarrollo y esta tabla está excelente. Eso lo sé porque yo se las pasé a sus compañeras. Pero esta tabla está excelente porque nos ayuda a entender un poquito cómo va este proceso de investigación para que entiendan que no todo se hizo con las patas. O sea, fue rápido, pero fue efectivo, Entonces, nos vemos mañanita, Está bien, doctor. Sí, doctor, hasta mañana. Muchas gracias. Muchas Bye. gracias. Gracias.